en la catástrofe que había sucedido con la caída del hombre. ¿Recuerdan cómo fue la declinación total que lo lleva al hombre a esas profundidades donde Dios tiene que decir basta, viene el diluvio, salva a Noé, pero hay una declaración que nosotros no tenemos que perder de vista, que Dios dice que la maldad del hombre está en el corazón desde la juventud, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver porque cuando seguimos la narración de Génesis, ¿qué pasa? Nos encontramos inmediatamente con Babel, con Babel. Entonces ahí Dios no destruye por medio de agua, sino confunde las lenguas. Y bien, ahí termina el capítulo 11, termina obviamente con la genealogía, pero bueno, termina el capítulo 11 y vamos a comenzar el capítulo 12 de Génesis. Y es algo interesante, ustedes ahí lo tienen en las hojitas, que es el llamamiento de Abraham, ¿no? Y dice Dios, ahí en Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Fíjense que ahí tienen el cuadrito ustedes, esperen que se me engancha esto. Lo voy a tener que tener uno. Fíjense que ahí ustedes tienen un cuadrito, porque es interesante, porque Moisés cuando escribe Génesis, es una comparativa que está haciendo con lo que pasó, lo que sucedió en la Torre de Babel, con el llamamiento de Abraham. Si nosotros recordamos, ahí ustedes tienen, ahí en Génesis 11, del 1 al 6, el propósito del pueblo en ese entonces, cuando estaban totalmente lejos de Dios, ellos eran un solo pueblo, tenían una sola lengua, se habían establecido en un lugar, tenían un propósito. Fíjense cómo todo eso va sucediendo. Esas personas tenían el propósito de hacerse un nombre también. Hagámonos un nombre o un renombre, se decían todos. Y comenzaron a edificar la torre. Pero fíjense que con el llamado de Abraham, Dios está diciendo exactamente lo mismo que estos hombres decían. Estos hombres querían un renombre, hagámonos un renombre. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham? Un nombre. Un nombre le va a dar. Un nombre que significa no Abraham, sino cuando hablan de un nombre, un renombre, es que el mundo entero conozca quiénes son. Entonces, Dios le está diciendo, te voy a dar un nombre. Dios le está diciendo lo mismo que también querían hacer estos hombres, donde se ubicaron en un lugar específico. Dios le dice, te voy a dar una tierra. Es lo mismo. Y después, ellos obviamente querían hacerse una torre para hacerse, como pasaba en Génesis, en la caída, en Génesis 3, para hacerse igual a Dios, obviamente, pero sobre todas las cosas, en su grupo, en esa humanidad, ellos ellos iban a hacer bendición con ese también renombre, porque ellos mismos iban a ser autosuficientes. Y Dios le dice que lo va a bendecir y va a ser de bendición. Ahí ustedes tienen el cuadrito para ir comparándolo. Entonces, fíjense, tenemos esperen un cachito que no veo nada. Tenemos una nación, un lugar y un nombre. Exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que aquellos en Babel lo querían hacer por sí solos. En este caso, es Dios quien lo va a hacer. ¿Por qué va a hacer eso? Porque es Dios el que tiene el plan de salvación desde Génesis.
Es Dios el que va a estar obrando en ese plan de salvación que se lleva a lo largo de la historia, lo va a estar llevando a cabo y va a estar mostrando cada día más a lo largo de la historia cuál es ese plan de salvación que culmina finalmente en Jesús. Pero en este caso ahora está eligiendo a un hombre llamado Abraham. Y bien, para saber un poquito, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Qué sabemos de Abraham? ¿Qué sabemos de Abraham? ¿Quién se anima a hablar un poco? ¿Cómo? Era de la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos. ¿Qué nos dice eso? Que era pagano. Bien, ahí ustedes tienen, ahí en Josué 24, ahí tienen, si después léanlo, ahí dice Josué, a ver, nuestros padres eran adoradores de dioses ajenos. O sea, Abraham no era adorador de Dios. ¿Qué pasa? Diga nomás. Johnny. Igual pueden seguir, pero lo que nosotros tenemos es que Abraham no era alguien que buscaba a Dios. Abraham era un pagano. Abraham era un pagano. Era de la tierra de Ur de los caldeos. Si, así, en modo de paréntesis, si ustedes quieren lean la historia de Ur de los caldeos, es maravillosa, realmente. Eran re paganos, ¿no? Pero está muy buena para poder entender cuando se habla de los caldeos. De modo de paréntesis nomás. Pero bueno, ahí lo tenemos a Abraham. Era entonces un pagano. Abraham no buscaba a Dios. Entonces Dios en su gracia, así como también pasó con Noé, en su gracia, Dios los salva y los llama a hacer algo, a salir de la tierra, ¿no? De la tierra que él vivía, que en este caso era Ur de los caldeos. ¿Qué más dice ahí? Génesis 11, 26. Bien, Génesis 11, 26, 28 nos está hablando de la genealogía de Abraham. También. Es interesante, porque no solamente era pagano, obviamente, pero su genealogía, ¿de dónde salía? ¿Hijo de quién vendría a ser en su árbol genealógico? De Sem. De Sem. Lástima que no tenemos... Hay que orar para poner un... Porque me faltan cuadros para que ustedes puedan verlo. Porque acuérdense que Noé tuvo 3 hijos y vemos a Cam, ¿quién es el otro? ¿Con J? Jafet y después Sem. De esos 3, Sem, Dios lo había escogido porque él quiso, y de ahí iba a seguir el plan de salvación. De ahí iba a salir la simiente, esa prometida de Génesis 3:15. Bien, de ahí viene Abraham. De esa simiente de Sem viene Abraham. Entonces, de esa misma línea va a seguir el recorrido, de ahí sale el pueblo de Israel, en sí de ahí salen todos los semitas, ¿no? De ahí salen todos los semitas, pero dentro de la gama de los semitas sale el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel terminamos en Jesús. Entonces, Dios ya tiene su plan diseñado y lo está llevando a cabo a lo largo de la historia. En este momento de la historia nos estamos encontrando con Abraham. Abraham era, podemos decir, hijo de Sem. Cuando hablamos de hijo de Sem, que es lo que pasa en la genealogía, paréntesis otra vez, lo que pasa en la genealogía no es que es hijo directo, o sea, que Sem fue el que lo engendró. Cuando se habla en las genealogías, hijo de, muchas veces puede ser el tatarabuelo, ¿entiende? Pero, obviamente, antiguamente se decía hijo de. Porque se van a encontrar, muchas veces eso se va a pasar en la genealogía, por ejemplo, de Jesús. Ahí hay algunos saltos, no está bien ordenado cronológicamente, se saltan algunos, pero
para que lo puedan entender cómo se lee las genealogías. Entonces, sabemos que es hijo de Sem, pero también sabemos que es un pagano, adorador de dioses y no del Dios verdadero, así todo Dios lo llama. Cuando Dios lo llama, vemos ahí en el capítulo 12, como leímos recién, capítulo 12, del versículo 1 al capítulo 7, también podríamos, en sí leemos todo el capítulo 12, lo pueden leer, ¿no? Entonces vemos ahí que Dios, después, si nosotros vamos hasta el capítulo 15, nosotros vamos a ver que Dios ahí le va a hacer un pacto y va a hacer una promesa. Porque obvio, ¿por qué va a haber un pacto y una promesa? Porque recordemos que nosotros tiene que venir la simiente prometida. La simiente prometida de Génesis 3 tiene que venir. Entonces Dios, cuando lo llama a Abraham, ¿qué hace? Hace un pacto con él y una promesa. La promesa, como vimos ahí en Génesis 12, era de un hombre, una tierra, que le iba a dar una descendencia. Cuando nosotros vemos en el capítulo 15, es interesante porque es un versículo que va a ser la base de lo que vamos a estar viendo cuando Dios hace el pacto con Abraham. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, Génesis 15:1, en visión, diciendo, no temas, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón, serás sobremaneramente grande. Nosotros no tenemos que perder esto de vista. Yo soy tu escudo, dice, yo soy tu galardón. Ese es tu galardón, eso es lo que va a impactar en toda la vida de Abraham. En toda la vida de Abraham. Después nosotros tenemos, versículo 4 al 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense qué interesante, porque acá Dios le está hablando a Abraham y le va a decir, Abraham, tu descendencia va a ser incontable. Después vamos a ver que también lo compara con la arena del mar. O sea, va a ser incontable. Va a ser incontable. Y Abraham cree. Ese creer de Abraham, que ahí fue justificado por su fe, va a ser tomado después por los autores del Nuevo Testamento y van a comenzar a hacer, van a construir el fundamento de la fe cristiana, que es solamente por fe uno puede ser hijo de Dios, uno puede ser salvo. Lo va a tomar, por ejemplo, Pablo, no sé si ahí se los puse a ustedes, Gálatas y Romanos, pero también lo va a tomar Santiago. Ay, me iba a agarrar los anteojos, no los tenía puestos. Pero también ellos van a comenzar a construir desde ese versículo que fue justificado Abraham por su fe, ahí se va a construir toda la base del cristianismo. Toda la base del cristianismo. Porque es por fe. Y lo vamos a ver, y fíjense que ya está explícito en Génesis 12. No, perdón, en Génesis 15. Ya está explícito. Y a partir de ahí, explícitamente, siempre en el Antiguo Testamento, así obviamente se ve mejor en el Nuevo Testamento, pero siempre en el Antiguo Testamento, Dios va a seguir salvando por medio de la fe. Nunca Dios salvó en el Antiguo Testamento por las obras. Siempre Dios salvó por medio de la fe. Pero obviamente, repito, eso lo vamos a ver más claramente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué vamos a verlo más claramente? Porque recordemos,
Cuando nosotros vemos Génesis, Éxodo y comenzamos a leer todo el Antiguo Testamento, Dios lo que está haciendo es mostrando paulatinamente su plan de redención. ¿Cómo va a salvar a las personas? Lo está haciendo paulatinamente. Entonces Dios en este momento se está revelando, que es otra de las cosas que va a estar cruzando la Biblia, que la gente solamente por fe van a ser salvadas. Que no hay otra forma. Y en este momento Abraham le cree y le es contado por justicia. Ahora, lo interesante acá es este momento que Moisés lo escribe, lo narra de una manera dramática. De una manera dramática. Abraham cree, ¿no?, que esa promesa se va a cumplir porque Dios se lo dijo. En Génesis 15, dice en el versículo 7, lo leo, ustedes tienen desde el 9 al 21, dice, y dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjense que es interesante también, una de las cosas es que Abraham es el padre de la fe, como Pablo lo pone, ¿no?, en sus escritos, tanto en Gálatas como en Romanos. Pero fíjense que un versículo anterior, cuando dice que Abraham cree a la promesa de Dios, en el versículo siguiente, Abraham le está diciendo, ¿cómo va a ser posible esto? No, porque estamos hablando acá estamos hablando de que te daré la tierra que vos vas a habitar, y vos vas a ser grande. O sea, acá en sí estamos hablando de tierra, ¿no? Pero en este sentido, Abraham dice, ¿y cómo voy a conocer estas cosas? Duda Abraham, el padre de la fe. Pero bueno, es normal. Y eso es lo bueno de la Biblia. Que habla siempre, porque nosotros siempre cuando queremos un héroe, los héroes nunca fallan. Nunca fallan. Pero la Biblia nos está hablando de la humanidad de las personas. Que en un momento cree con todo y en otro momento le dice, ¿cómo va a ser? Y acá viene lo interesante, porque Dios no lo reprende. Sino Dios le dice, mira Moisés, vamos a hacer algo. Tráeme X animales. Ahí le dice. Perdón, muy bien. Estamos ya, claro, estamos en Abraham, me fui a Moisés, nada que ver. Mirá a Abraham, ahí está. Entonces, muy bien, muy atento, muy atento. Le dice, bueno, tráeme X animales y partilos en dos. Y nosotros lo que vamos a ver acá, que el pacto que Dios va a ser un pacto unilateral. Abraham no va a participar en ese pacto. Solo Dios va a participar en ese pacto. Y los pactos son importantes porque significan algo. Cuando Abraham trae lo que le pidió Dios, parte los animales al medio, siempre se va a buscar un lugar donde haya un terreno más o menos, ya que tenga una pendiente, porque era necesario que los animales partidos se pongan en ambos lados y para que la sangre caiga y haga un charco, ¿no? Entonces los pactantes, cuando se trataban de personas, es interesante porque, ahora que estoy pensando, ¿no? Porque hoy nosotros firmamos contratos, ¿no? Bueno, no lo cumplimos y nos rematan la casa, o qué cosa. Pero en ese entonces no se les remataba nada, porque en el pacto, ¿qué hacían los pactantes? Se hacían un acuerdo de X cosa, de ayudarse mutuamente entre las tribus, se van a ayudar y vamos a pactar. Cuando se partían los animales, los pactantes, ambos, pasaban por esa sangre una y otra vez
Y eso quería decir, si no cumplo el pacto, vos me vas a partir como esos animales. Y lo hacían literalmente. O sea, porque estaban juramentando por su propia vida, así como están esos animales partidos y la sangre derramada, me sea a mí hecho eso si yo no cumplo parte del pacto. Ahora es interesante porque acá Abraham no participa. No participa Abraham. A ver, ¿por qué no participa Abraham? ¿Por qué no participa Abraham en pasar por los animales partidos? ¿Qué? ¿No conocía qué? No, porque esto es una... Cuando se habla de pacto, no estamos hablando de que a Dios se le ocurrió en ese momento. Eso Abraham lo conocía. Era un pacto que Abraham conocía, porque en ese entonces se hacían ese tipo de pacto. Así que no nace en Dios, sino ya existía. Entonces, ¿pero por qué? No tengan miedo. No se comprometió a nada. El plan fue de Dios. El plan era exclusivo de Dios. Ya me bombardearon. No se comprometían, el plan era de Dios. Exacto, el plan era de Dios. ¿Y qué más piensan? ¿Por qué también no podía participar Abraham? Exacto, no lo podía cumplir. Abraham no lo iba a poder cumplir. Y lo maravilloso de esto, sí Abraham tiene que cuidar, porque las aves venían y querían comer, pero en un momento se cansa Abraham, entra en sueño y entra en un éxtasis y ve un horno y ve una antorcha ahí de fuego pasearse, y solamente Dios es el que pasa por entre medio de los animales. Y es hermoso eso, porque el libro de Hebreos después explica esa situación. Porque cuando Dios le jura a Abraham que lo iba a bendecir, que le iba a dar esa heredad, que le iba a dar esa tierra, que le iba a dar ese nombre, Dios jura por sí mismo, dice el autor de Hebreos. Dice que es como Dios miró, para todos lados había alguien mayor que él y no lo encuentra. Y Dios es el mayor, es el supremo, no hay nadie como Dios. Y Dios dice, por mí mismo juro. Ahora, fíjense lo que Dios está declarando acá y cómo se dramatiza en el pacto y cómo eso debe encender la fe de Abraham, que Dios está diciendo cuando cruza, porque Dios cruza por medio, a través de ese horno humeante y la antorcha de fuego, está diciendo, si no cumplo el pacto, Abraham, que yo hice con vos, ese juramento, yo desaparezco. Yo dejo de ser Dios. Eso es lo que se está como maldiciendo Dios si no cumple esa promesa. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. ¿Era necesario que Dios refuerce su palabra a través de esa acción pactual? No. Porque con el simple hecho de decir, Abraham, yo te lo voy a dar, es suficiente para Abraham creer y Dios lo iba a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta. ¿No? Pero Dios hace encender la fe de Abraham. Y da es un paso más. No es para convencer, no es porque Dios duda de su palabra o de sí mismo. No. Sino que el problema acá era Abraham. El problema acá era Abraham. Ahora el Dios de los cielos le está diciendo a Abraham, mirá, ¿ves? Lo voy a cumplir. No solamente por mi palabra, sino por mi acción de lo que yo estoy haciendo en este momento. Y ese pacto hace que Abraham, como decía recién, su fe realmente se encienda. Dice, ahí tienen ustedes ahí en la hojita, hablando del pacto unilateral, dice R.C. Sproul, dice, los hebreos
concebían un pacto no simplemente como un acuerdo, sino como un acuerdo aunado a la promesa divina, que reposa en última instancia en la integridad de Dios, no en nosotros como socios débiles del pacto. O sea, acá lo que nos está diciendo, como yo les decía, o sea, Abraham es débil, no puede participar. Acá la base del pacto es Dios mismo, su promesa. En eso descansa. En eso descansa aún en nosotros, aún el nuevo pacto. No depende de nosotros la salvación. Aunque la Biblia habla que tenemos que movernos como si dependiera de nosotros. Porque nosotros tenemos que ser santos, movernos en santidad y hacer un montón de cosas, como si dependiera de nosotros. Pero la salvación es de Dios. El pacto es de Dios. Y Él se compromete, tanto en este momento de la historia con Abraham, así se compromete Dios a través de una preciosa y sangre aún mejor, que es Cristo. Que es Cristo. Nuestra salvación es segura. Nuestra salvación es segura porque depende de Dios. Bien, eso ya estamos entrando en el Nuevo Testamento, pero... ¿estoy haciendo un ruido con esto? ¿Con este que graba? ¿Dónde está Nico? ¿También? Bien, ahora, volvemos otra vez. Tengo que hacer algo. Así despacito. Tengo ese movimiento despacito. Ahora, fíjense que hace Dios el pacto, cree, o sea, Abraham creyó, es justificado por la fe, pero tenemos un problema, que es lo que dijiste, vos te me habías adelantado. Tenemos un problema. Abraham necesitaba ¿qué cosa? Para tener una multitud de gente. Un heredero. Uy. Bueno, pero eso era después. Te me adelantaste. Se necesitaba un heredero. Y fíjense que ahí Abraham, ¿qué hace? Se necesitaba un heredero, ¿verdad? Pero antes de Agar, ¿qué heredero había? ¿Qué heredero tenía Abraham? El criado. Que a ver, no era nada loco. Porque en ese entonces, si no se podía tener hijos biológicos, entonces se tomaba al esclavo, a un esclavo que había nacido en su casa, y se lo podía poner como heredero de todo. Que es lo que Abraham después le dice: Señor, dice, ¿cómo voy a tener una multitud de gente si solamente tengo a mi esclavo? Mi esclavo es mi heredero. Y Dios le dice, no va a ser tu esclavo. De vos va a salir un heredero. Perfecto. Y nos encontramos con Agar. Nuevamente, o sea, es porque Sara le dice, mirá, yo soy estéril. O sea, ¿y qué hacemos? Tengo a mi sierva Agar. Tomá y que ella te dé un hijo. A ver, tampoco era descabellado lo que estaba pasando en ese momento. Porque también era normal en ese entonces de que la mujer, si era estéril, podía dar a su criada para que pueda concebir un hijo y ser el hijo legítimo para ser heredero. O sea, no es una cosa loca. Pero ese no era el plan de Dios. Dios le había dicho que él iba a tener un heredero. Nosotros podemos ver ahí en Génesis 16, ¿no?, toda esta historia del nacimiento de Ismael. Y aún como Dios promete a Ismael también que lo iba a hacer, iba a tener una gran multitud, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice,
después en el capítulo 17, ¿no? Aún. Entonces, nosotros podemos ver cómo Abraham hace planes paralelos a los que Dios tenía. Con Agar, entonces dice, no, Agar no va a ser. Agar no va a ser. Ahora, fíjense que después, en el capítulo 17, dice que Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Fíjense que nuevamente ahí lo que va a hacer Dios es ratificar su pacto que había hecho antes. A ver, nosotros tenemos de un versículo a otro, pim, 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 pero pasan años, pasan años. Y Dios vuelve a ratificar pacto, y hablamos de años. Entonces, ahí vuelve, Dios le dice, mirá, te voy a multiplicar, mirá, te voy a dar esta tierra, porque es lo que le está diciendo. Versículo 17, capítulo 17, versículo 4 y 6. Dice, ahí le da la promesa de un pueblo. Le da la promesa de un pueblo. En el versículo 5 le da la promesa de un nombre. Y en el versículo 8 le da la promesa de un lugar. Nuevamente Dios le ratifica el pacto. Le ratifica el pacto. ¿Y por qué? O sea, fíjense que cuánto tiempo se toma Dios en cumplir sus promesas. Puede ser instantáneamente, pero en este caso no quiso que sea así. Porque Dios seguía preparando a Abraham. Entonces Dios nuevamente agarra y le dice, Abraham, voy a hacer esto, esto y aquello. ¿Y qué es lo que hace? Lo que vemos ahí en el capítulo 17, a partir del versículo 10 al 21. ¿Qué vemos ahí? La circuncisión. Ahí ya van a intervenir la señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Como Dios agarró a Abraham, tomó a Abraham, para que a partir de ahí iba a salir la simiente prometida, ese pacto, como le dice Dios a Abraham ahora, dice, tenés que andar perfectamente delante de mí. Y voy a hacer el pacto y vos tenés que guardar el pacto. Ahora, todos tus descendientes, a partir de vos, todos van a ser partes del pacto. Y ese pacto, ¿cuál va a ser la señal? La circuncisión. La circuncisión. Hay un libro interesante, o sea, está en inglés y habla acerca de estos pasajes, todo un libro, porque habla de los descendientes de Abraham con respecto a la circuncisión. Nosotros no tenemos que circuncidarlos porque nosotros estamos en el nuevo pacto, aparte somos gentiles. Pero los hijos de Abraham, nosotros tenemos que tomarlo de dos maneras. Están los hijos de Abraham a nivel nacional y a nivel espiritual. Los hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente. Los judíos son los hijos de Abraham nacionalmente, genealógicamente, y los que debían guardar ese pacto y circuncidarse. Si no, ellos no hacían eso, estaban fuera del pacto, no eran del pueblo de Dios. Pero, obviamente, siempre Dios fue mucho más allá que la circuncisión del prepucio. Siempre, a partir de Deuteronomio, Dios siempre dijo que debían ser circuncidados vuestros corazones. Vuestros corazones. Por eso muchos judíos, y ahí yo también me estoy adelantando, muchos judíos mueren en el desierto, aunque estén circuncidados, porque nunca su corazón fue circuncidado. Nunca fueron partes del pueblo de Dios. Entonces, vemos acá que se pacta
se ratifica el pacto y se le dice, bueno, todos los chicos a partir de X edad tienen que ser circuncidados, ¿no? Tienen que ser circuncidados. Esa va a ser la marca del pueblo de Dios. Acuérdense, estamos solamente en el Antiguo Testamento, no nos adelantemos al Nuevo, estamos cómo se está desarrollando el plan de salvación. Y Dios ya está identificando a un pueblo. Acuérdense el pacto que hizo con Abraham. Te voy a dar este lugar. Estaban en la tierra de Canaán. Vinieron de la Ur de los Caldeos, de ahí bajan hasta Canaán. O sea, yo digo bajan, pero hacen esto. De Ur van a Harán y de Harán bajan a Israel, que en ese entonces era la tierra de los caldeos, de Canaán. Entonces, están ahí, entonces está diciendo, te voy a dar esta tierra. Sí. Sin rozar el tema de los géneros. Vos estás hablando de un pueblo escogido por Dios. ¿Verdad? Se habla. Y se podía identificar a los hombres con respecto a la circuncisión. Sí. ¿Cómo es que se identificaban a las mujeres que eran pueblos? Sin rozar a la parte. No, porque acuérdense que siempre, a ver, es el hombre la cabeza del hogar, el hombre es el que, ¿se acuerdan en Génesis cuando quién le puso el nombre a los animales? O sea, era el representante. O sea, no es una cuestión de género, no es que Dios es machista. Entonces, pero siempre nosotros tenemos que ver ese propósito, lo que es la cabeza del hogar. O sea, entonces el hombre es el representante. Entonces, por eso la circuncisión del hombre. Aparte, tienen que entender algo. La circuncisión no nace tampoco en el pueblo de Dios. No es inventada en ese momento por Dios. Ya la circuncisión ya se utilizaba. Los pueblos paganos ya lo utilizaban la circuncisión. Sea cual fuera a veces no era tanto como algunos dicen por higiene, porque no hay mucha evidencia, pero sí se habla, por ejemplo, de reproducción. Ellos tenían dioses de la reproducción y ese era como un sacrificio que se cortaba el prepucio del hombre y se daba al dios de la reproducción para que él pueda ser fértil y su casa sea fértil, ¿entienden? O sea, no es tampoco algo nuevo y se lo hacía siempre al hombre. Entonces, fíjense cómo Dios toma cosas de lo que entiende Abraham. Porque eso tendríamos que... No es que Dios le está diciendo algo alocado que no entiende. Así como el pacto que hace con los animales, Abraham lo entiende. Abraham lo entiende. Así la circuncisión, Abraham lo entiende. Ahora, la diferencia es acá que no se está haciendo ni para que sea fértil, ni para, sino se le daba otro sentido. Dios se lo estaba pidiendo porque así iban a ser parte de ese pacto y de esa bendición que Dios quería darle al pueblo. Se le da otra vuelta de tuerca. No se lo tomaba como los paganos entendían. No era algo como místico, sino era una cuestión de pacto, era una cuestión de decir, miren, yo lo voy a hacer, me comprometo a Dios delante de tuyo, que Abraham tenía que enseñarle, que es después lo que le dice, que dice Dios, que le iba a enseñar a su generación. O sea, había un compromiso de poder agarrar y enseñar el pacto a sus hijos. Era compromiso, más que todo es un compromiso. Pero no es una cuestión, ya digo, de por qué no la mujer, sino es una cuestión se me fue la palabra, de diseño de Dios. Sí. Sí, con Esteban. Sí. Uh-huh. Sí. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Fíjense como yo le decía ya, fíjense cómo
Abraham cumple su pacto, circuncida a todos, y cómo enseña. O sea, porque ese ya, que después lo vamos a ver en Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés, y van a tener que enseñarle el libro de la ley, y van a estar caminando y se lo van a enseñar, y van a estar en el campo o en la casa, y van a enseñar. Acuérdense que esto es un desarrollo progresivo. O sea, tenemos cosas pequeñas y estamos construyendo algo para desembocar en Jesús, que es la máxima revelación de Dios. Ahora simplemente tenemos esto, cosas que conocía Abraham y que le están dando una vuelta de tuerca y lo estamos viendo a través del plan de salvación de Dios. Lo que es un pacto. Antes un pacto se seguía pactando, después en el Antiguo Testamento lo van a ver, entre personas. Pero acá Dios lo está tomando, el pacto que se hacía entre personas, Él toma el pacto y dice, bueno, miren, ven, yo me comprometo, por mí mismo juro. Ahora, fíjate, ahora circuncídense, pero no para que tengan hijos, sino porque van a cumplir el pacto. Y esta es mi señal, para que ustedes sean bendecidos. Si no lo hacen, están fuera del pacto. Están fuera del pacto. Entonces, pero no solamente eso. También nosotros vemos ahí, en el capítulo 17, no solamente la circuncisión, sino nuevamente la promesa. Nuevamente la promesa. Y la promesa ahí, otra vez, ¿cuál era? Que le iba a dar un hijo, un heredero, que iba a nacer de Sara. Y es increíble porque ahí nosotros vemos, bueno, después léanlo, Génesis 17, ¿no? Como en el versículo 18, por ejemplo, cuando escucha eso y Abraham se ríe, ¿no? Y no solamente eso, sino que le dice en el versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, nuevamente, Abraham pensando, mi esposa es estéril, pero yo tengo un hijo, tengo a Ismael, ojalá sea él, porque lo que dice delante de ti, o sea, es eso, ojalá que sea Ismael el heredero. Y Dios le agarra y fíjense que Dios agarra y le respondió Dios y dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Fíjense que ya como Dios ya va anticipándose de lo que va a hacer. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y el versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Pero se dan cuenta, o sea, cómo Dios le está diciendo, Abraham, o sea, por más que te rías, nuevamente, o sea, porque era imposible. Paréntesis. Fíjense también que es interesante, que nosotros lo vamos a ver, que pasa en los patriarcas, aún pasa con Ana, la madre de Samuel. Eran todas personas estériles. Y Dios hace un milagro. No es para que nosotros agarremos y decimos, sos estéril, vení, pasen a estéril, ponemos las manos y Dios va a hacer un milagro. ¿Puede hacerlo? Sí lo puede hacer. Pero este pasaje no es para afirmar eso. Acá lo que nos está diciendo de la esterilidad pone como una duda para el lector. Es cómo Dios va a llevar a cabo su plan de salvación. Si justo todas las mujeres de los patriarcas son estériles, ¿cómo va a ser? Entonces vemos ahí cómo Dios es el que hace su plan. Cómo Dios es el que siempre planificó y lleva a cabo su plan. Dios hace el milagro y Sara tiene un hijo. Y así va a ser también con todas las demás. Es exactamente con Ana. Entonces, son personas específicas dentro de la narrativa de Génesis que nos están indicando cómo Dios es el que obra y nunca, jamás, nada, ni la esterilidad de una persona biológicamente puede detener el plan de Dios. Es más, fíjense cómo Dios orquestó todo, que esas personas tenían que ser estériles.
para mostrar su poder y para mostrar que solamente Él es el que lleva a cabo su plan. Entonces, para que nosotros pues, veamos, o sea, ¿por qué nosotros estamos haciendo teología bíblica en este momento? Yo estoy haciendo ahora teología bíblica para que ustedes cuando se encuentren con estos pasajes y vean, porque como yo les decía, vean la esterilidad de las mujeres y hay una mujer y es estéril, entonces diga, ay Señor, dame un hijo porque acá a Sara vos le diste un hijo. No, para que yo pueda entender sobre todas las cosas que Dios es fiel. No es para que yo tenga un hijo. Me está mostrando para que Dios es fiel, me está mostrando la fidelidad de Dios. Que Dios cumple su plan, su propósito. ¿Por qué? Porque no solamente Dios le dijo a Abraham que le iba a dar todas las cosas. Él pactó, Él pasó por ese pacto y lo va a llevar a cabo. Y nadie se va a poder interponer en su plan. Nadie. Ni la esterilidad de la mujer. Sí. Exacto. Y Sara de 90. Que por eso se ríen. A ver, eso, bueno, creo que los libritos de ustedes lo tienen. Es una mujer de 90 años va al hospital porque va a tener un hijo. O sea, creo que se van a sorprender. Bueno, hasta en esa época que vivían bastante tiempito, que Abraham vivió hasta los 174 años, o sea, se sorprendía, ya no va más. Pero Dios muestra su fidelidad en eso. Muestra su fidelidad. Bien, a ver. Ahora, la promesa se cumple, versículo capítulo 21. Isaac nace. Isaac nace, estamos todos contentos. El plan de Dios se va a ejecutar, se va a seguir. El plan de Dios viene, la simiente viene, el aplastador de la cabeza de la serpiente viene. Un día Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo. Y es interesantísimo, no hay tiempo de leerlo, pero léanlo después en su casa. Le dice a tu único hijo, al que amas. Al que amas. Dice, dámelo en sacrificio. Y Abraham obedece. Y Abraham obedece. Ahí lo pueden ver en el versículo 3 al 10. Ahora, la base del por qué Abraham obedece está en el capítulo 15, como le decía recién. Dios le había dicho, Abraham, yo soy tu escudo, pero no solamente eso, Abraham, yo soy tu galardón. Yo soy tu galardón. O sea, ¿qué mejor galardón? Una multitud de gente. Un heredero que me va a dar todo eso. Dice Vos, Gerardo Vos, dice lo siguiente. Hay que recordar que Isaac fue entregado a Dios no solo como objeto de afecto paterno, sino como el exponente y el instrumento y la promesa del cumplimiento de todas las promesas, que así perecía al perecer con su muerte. O sea, lo que está pasando acá no es que Abraham le agarró la paternidad y decir, ay, tengo que sacrificar a mi hijo. Tenemos que sacarnos de la mente el pensamiento occidental. Nosotros no vamos a tomar a nuestros hijos y vamos a sacrificarlos porque es una aberración. Pero acá es diferente en esa época. Es diferente. Acá no estamos hablando del objeto. Obviamente que iba a haber un sentimiento, pero acá lo que se estaba perdiendo, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era, Abraham, dame tu promesa y matala. Eso es lo que le está diciendo. Isaac era todas las promesas. Y tenía que matarlo. Se le iban todas las esperanzas de tener esa multitud, de tener esa tierra, de tener los herederos, del que el aplastador de la serpiente no venga nunca más.
el objeto, Isaac, era la promesa. Pero también se iba Dios porque había prometido. ¿Cómo? Que con esa también se iba Dios mismo porque también había prometido por eso. Claro, bueno, pero ahí está mostrando la fe a Abraham. Dios obviamente sabe lo que va a hacer. Pero fíjense cómo lo lleva aún más a Abraham. Es perturbador saber decir, wow, Dios está cumpliendo todo, miren, todo perfecto. Mi mujer era estéril y ahora tengo un hijo, tengo la promesa se va a cumplir, ahora la tengo que sacrificar. Pero ¿qué pasa? Abraham tenía algo mejor. El galardón era Dios. El galardón era Dios. Y eso es lo que después nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento. Nuestro mayor galardón es Jesús mismo. Cristo es nuestro mayor tesoro. Es Dios mismo nuestro galardón, no la ciudad celestial que nos espera. Esas son circunstancias, son cosas que vamos a tener, no tener acceso al árbol de la vida. Entonces, en ese sentido, ahí Abraham agarra y obedece. Obedece. Sí. El autor de Hebreos dice que lo entregó en sacrificio sabiendo que Dios era poderoso para Exacto. levantarlo de los muertos. Porque ahí vos ves también, pero nunca perdamos de vista el hecho de que no lo hace porque sus sentimientos están involucrados hacia la persona como hijo, sino es que es la promesa por la cual se va a seguir desarrollando el plan de salvación. Entonces, desde ahí la perspectiva de Hebreos hace eso. Abraham sabía, y confiaba en el pacto que hizo Dios, él confiaba que era poderoso, que si él lo mataba, Dios lo podía resucitar, porque Abraham ya estaba conociendo cómo Dios actuaba. Pero siempre acuérdense, pero no es siempre paternalmente, sino es una cuestión de promesa. Y sí, como dice Hebreos, tenía la fe de que lo podía levantar a los muertos. Sí. Que él le dice a los siervos, adoraremos y volveremos a vosotros. También, también. Pero por eso le digo, porque el versículo clave acá es el capítulo 15, versículo 1. Versículo 1. El galardón es Dios. El galardón es Dios. Y si Dios dice, mira, fíjense que es la misma voz de Dios que le está diciendo, Abraham, yo soy tu galardón. Dios está dando a Abraham, soy tu galardón. Entonces cualquier cosa es imposible para las personas que entienden eso. Que lo mejor que nos puede pasar es que Dios se haya entregado por nosotros en Jesús, en el Nuevo Testamento. Bien, la obediencia, Abraham obedece, Isaac es salvo, ahí vemos enseguida el tema de la sustitución, como una persona, como el pecador no puede pagar por sus propios pecados, sino necesita a alguien externo, limpio, puro, para poder, para que otro asuma la culpa, ¿no? Ahí tiene versículo 11 y versículo 14. Después vemos, cuando Abraham obedece, otra vez la rectificación del pacto y de la promesa. Versículo 16 al 18. Y después nosotros podemos entender sobre todas las cosas cómo Cristo, llegando al Nuevo Testamento, cómo Cristo es ese Hijo único. Porque Dios dice, mi Hijo, al que amo, el unigénito Hijo de Dios. Son todo como Dios le había dicho a Abraham, Abraham, dame a tu Hijo, tu único, al que amas. Dios ahora le está diciendo, hoy Dios nos está diciendo en el Nuevo Testamento, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ese Hijo amado es el que entrega, y ahora Dios no interviene, sino que Dios mismo lo sacrifica. Entonces vemos eso en Abraham, y es el mismo monte que Salomón después va a construir el templo. Y es el mismo que Jesús va a ser sacrificado.
Ahí lo vemos. Y después tenemos la ratificación del pacto, tanto Isaac a Jacob. Ven ahí ustedes, ahí tienen las promesas. Les digo los pasajes bíblicos. Se le promete a Isaac también exactamente lo mismo que a Abraham. A Jacob también, aparte de su elección incondicional que nosotros podemos ver ahí, vemos la promesa que se le hace a Jacob. Entonces, nosotros podemos concluir con eso que, ¿se acuerdan el cuadrito cuando hablaban del lugar de Dios, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios? Bien, acá están, en el lugar de Dios temporalmente, están en Canaán, temporalmente. Una familia tienen, no es como la arena del mar todavía, es la semilla, es una familia numerosa, ¿no? Jacob y sus hijos. Y ahí tenemos la promesa y el cuidado de Dios, cómo después vamos a ver desarrollando cómo Dios sigue cuidando y gobernando a este pueblo. Bien, se fue un poco y ¿tienen algo que decir o...? ¿Nada? Bueno, oramos y si quieren hablar algo, lo hablamos después. Señor, te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias porque podemos ver tu fidelidad y sobre todas las cosas, Señor, podemos ver a través de tu palabra y a través de todo Génesis cómo vos te fuiste manifestando a cada hombre, a cada mujer con diferente nombre, todopoderoso, proveedor, Señor, galardón. Y todo eso, Señor, conforta nuestros corazones porque tú eres el mismo Dios, ayer, por siempre y por todos los siglos, Señor. Te agradecemos por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.